Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Empresarios de Fe. Estamos aquí encantadísimos de estar grabando en este hermosísimo estudio del Centro de Formación Grijalva. Estamos en Monterrey, Nuevo León, en San Pedro, Garza García, fuera de Monterrey, para nuestros amigos de fuera de México, fuera de Nuevo León, y pues también fuera de México, pues entender que estamos como al norte del país, y pues estamos muy contentos de estar en este estudio, que esperamos que este año sea ya un estudio para otros podcasteros, para empresarios de fe que quieran salir adelante en tema de las redes y que quieran predicar de esta forma, ¿no? Con su propio podcast. Pues este día, la idea es que durante esta semana más bien, estemos durante todo este mes de enero definiendo muy claramente lo que es la vocación de empresario de fe, ser empresario de fe. Comenzamos el capítulo anterior. Si no lo has visto, definitivo, ponle pausa ahorita, vete al capítulo anterior y pues dale una buena vista, porque pues es una forma de entender qué es lo que estamos haciendo aquí en general, qué es lo que estamos nosotros tratando de expresar, ¿no? Entonces esa es justo la idea, el poder definir claramente qué es ser un empresario de fe, cómo podemos vivir esta hermosísima vocación y por qué es importante al final el poder definirla, ¿no? Entonces, pues terminamos. Antes que nada, vamos a hacer una breve oración para dedicar este capítulo al Señor y que el Señor nos pueda hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por todos los empresarios de fe que están escuchando este podcast el día de hoy, para que tú bendigas, para que tú puedas abrir esos corazones y esas mentes, para que puedan entender, para que se pueda entender y podamos entender todos lo que tú quieres que nosotros entendamos, lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Señor, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y listo, como estamos platicando de la vocación de empresarios de fe, vamos a comenzar también a tener varios invitados que son empresarios de fe, que han vivido esta vocación de alguna u otra forma y que nos cuenten también pues las principales aventuras, ¿no? que regularmente se tienen cuando uno es empresario de fe, ¿no? Pues vamos comenzando con este capítulo. Y si podrás recordar, en el capítulo anterior estuvimos viendo sobre todo, pues, dos de los elementos que el mundo regularmente está buscando cuando abre empresas de fe y que tiene que ver con, sobre todo, autorrealización. Y cómo con el empresario de fe, viviendo la vocación de empresario de fe, la autorrealización sucede. Es decir, habíamos platicado sobre que, pues la autorrealización la podíamos ver en Lucas capítulo 11, versículo 28, donde dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y aquí es donde, pues le hacen un piropo a Jesús y dicen, oye, pues bendita el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y él contesta con dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces ahí es el tema de la autorrealización, con esa dicha que va a generar el obedecer al Señor lo que te está diciendo. Y pues el segundo es el tema del impacto, ¿no? Y es el de prender fuego. Es Lucas capítulo 12, versículo 49. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una misión y cuando cumplamos esa misión
vamos a prender fuego al mundo. Si nosotros obedecemos a nuestro llamado, a nuestra vocación de ser empresarios de fe y podemos cumplir la misión a la que venimos, para la cual fuimos creados, nosotros prenderemos fuego al mundo y va a ser el mayor impacto que nosotros podamos obtener. Entonces, bueno, pues esa es realmente la llamada a poder vivir esa vocación, y por eso es tan importante, por la autorrealización y por el impacto que nosotros tengamos realmente en la gente. Y habíamos hablado, y terminamos la sesión anterior, con algo que nosotros llamamos como el triángulo de es el triángulo de la estrategia, ¿no? Y que, pues, el triángulo de la estrategia se componía de 3 vértices. Arriba es el amor a Dios. Después viene el amor a nuestros colaboradores. Y entendíamos en este punto que nosotros como empresarios de fe, nuestro objetivo número 1 es llevar al cielo a nuestros colaboradores. Como empresarios de fe, son nuestros colaboradores lo más importante para nosotros, y es llevarlos al cielo. Y fíjate, no significa hacerlos ricos, hacerlos millonarios, que claro que tiene que ver con bienestar y prosperidad, eso está clarísimo, y justicia, ¿no? Claro, entendidísimo eso. Pero lo más importante, o más bien tu objetivo número 1, ni siquiera es eso, es poderlos llevar al cielo. Claro que, pues obvio que no vamos a estar predicando el cielo cuando a lo mejor estamos pagando mal, o no estamos pagando, o estamos haciendo una serie de injusticias, o permitimos algún tipo de injusticias dentro, ¿no? Pero bueno, en unos minutos vamos a poder hablar un poquito más de eso. Pero claro que hay ciertas prerrogativas que tenemos que seguir, pero entender que nuestro objetivo es llevarlos al cielo, en ese sentido, como colaboradores. Y el tercer vértice es la excelencia. Y que la excelencia, pues, tiene que ver con 2 puntos. Es hacer o convertirte en la referencia de la industria. Y 2, el hacer a la competencia irrelevante. Son 2 puntos que tiene que pasar para que yo pueda tener colaboradores y esos colaboradores puedan ser llevados al cielo. Es decir, la excelencia es muy importante porque de alguna forma va a también estar respondiendo al amor de Dios hacia nosotros, va a estar amando a nuestros colaboradores, pues obvio que va a estar también retroalimentando la misma excelencia. Entonces, es muy importante realmente, como de ahí se mueve, se pone en movimiento realmente todo cuando yo alcanzo la excelencia. La busco y la alcanzo. Esa es la idea, y siempre de la mano del Señor. Entonces, bueno, pues ese es el triángulo de la estrategia, y quisiera centrarme en el primero de los vértices, que es el amor de Dios. Y como dice Juan, que a lo mejor voy un poquito rápido y me gustaría a lo mejor, pues, también hacer aquí un pequeño paréntesis antes de continuar, y pues decirles a ustedes que una de nuestros pasos número 1 para poder lograr para poder vivir nuestra vocación tiene que ver con hacer comunidad. Es decir, hacer comunidad como empresarios, el poder encontrar nosotros como empresarios de fe otros empresarios que quieran vivir lo mismo que estamos viviendo nosotros en este momento, que quieran también que quieran también ser santos en general en nuestra vocación, y que pues también estén viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros cuando tratamos de seguir al Señor. Entonces, pues estamos haciendo comunidad, y pues uno de los puntos más importantes para vivir la comunidad es pues esa unidad con el Señor. Entonces, pues nosotros pensamos en una comunidad en WhatsApp donde todos los días podamos estar distribuyendo una reflexión de 10 minutos sobre las lecturas del día de la misa. Esa es justo la idea. La idea es que todos los días, pues obviamente que puedas ir a misa, ¿verdad? Y que de ser posible. Y pues que puedas estar recibiendo esos audios en donde, pues, digo, claro, a veces no podemos estar frente al Santísimo, ojalá sí, ante el Santísimo expuesto, poder estar escuchando, poner ahí tus audífonos y poder estar escuchando esta reflexión. Si no es posible, pues puede ser también manejando, puede ser también haciendo ejercicio, haciendo cualquier otra cosa. Pero lo más importante es que podamos estar favoreciendo esa unidad con el Señor,
y poder responder y recibir, sobre todo, recibir ese amor de Dios. Entonces, bueno, pues comunidad de oración, el link está en la descripción y pues no olvides darle clic para que puedas ser parte de esta comunidad y poder comenzar también a vivir pues estas reflexiones en comunidad, ¿no? Esa es justo la idea. Y pues a través también de ese grupo vamos a estar también pues distribuyendo pues mensajes importantes como lo que ocurrió el año pasado, que ahora queremos repetirlo. Fue un gran éxito, la verdad, para nosotros, inesperado completamente. Es nuestro primer webinar, ¿no? Sobre cómo reflejar o cómo plasmar la voluntad de Dios en la estrategia de tu empresa, ¿no? Y que bueno, pues fue, como te digo, un exitazo. Y también creo que fue también un parteaguas para nosotros en nuestro servicio y también en el entendimiento de nuestra vocación como empresa, como empresarios de fe, la empresa de consultoría que tenemos. Entonces, bueno, pues eso, a través de esos grupos es como vamos a estar distribuyendo las invitaciones a estos webinars. Y entonces, pues es muy importante pues, que estos grupos puedan ser poblados adecuadamente. Esa es justo la idea. Muy bien, hasta aquí nuestro paréntesis, ¿no? Y bueno, pues volviendo a este triángulo de la estrategia, en donde hablábamos del amor de Dios, el amor a nuestros colaboradores y la excelencia. Queremos hablar el día de hoy sobre el amor de Dios, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esa relación personal con el Señor. En el capítulo anterior, y creo que vale la pena seguirlo, tiene mucho que ver con pues esa llamada a ese tercer círculo. ¿Recuerdas? Bueno, estamos hablando del círculo, el tercer círculo que tiene que ver, o más bien el primer círculo, que es el círculo de los curiosos, ¿no? Como cuando Herodes llega y dice, oye, bueno, yo ya tenía ganas de platicar contigo, y le dice, oye, bueno, pues a ver, hazme un milagro, ¿no? Para conocerte y para verte, ¿no? Para de alguna forma, pues saciar mi curiosidad. Y Jesús ni siquiera le habla. Estoy seguro si lo volvió a ver, ¿verdad? Pero no le habló. Jesús guardó silencio, ¿no? Completo. Entonces, ese es como el primer círculo. El segundo círculo es el hombre rico. Y llega y le pregunta al Señor, oye, pues, Señor, ¿qué debo hacer yo para ganar la vida eterna? O más bien para entrar en el reino de los cielos. Y ese segundo círculo es súper importante. Hablábamos la semana pasada en el que es tan importante que toda la iglesia universal está dedicada a, de alguna forma, tratar de comunicar este segundo círculo a todo mundo. Es decir, el reino de los cielos es lo más importante realmente. Tu vida es vivir de cara a la eternidad. Y donde pues Jesús le responde, como si le respondiera a un empresario de fe. Quizá era un empresario de fe, pero hablaba sobre no defraudar, no decir mentiras, pues no cometer injusticias, no adulterio, es decir, pues todos los mandamientos. Y el hombre rico, el joven rico, pues le dice, oye, pues esto ya lo hago yo, siempre. Y entonces Jesús lo miró y lo amó. Qué distinta la respuesta a Herodes en el tercer círculo. En ese segundo círculo lo mira y lo ama. ¿Por qué? Porque lo va a invitar al tercer círculo, al círculo interno, en donde dice, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Es decir, hablábamos sobre que, pues aquí estaba el Señor ya invitando a esas rentabilidades. Te voy a hacer vas a aprender a hacer negocios, pero eternos. Y es algo así como la llamada de Pedro, donde dice, bueno, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, vas a seguir siendo empresario, vas a seguir haciendo aquello para lo cual fuiste creado, vas a seguir haciendo empresas, vas a seguir pescando, pero ahora tus rentabilidades serán eternas, ahora serás pescador de hombres. Y es lo mismo, sigue siendo un empresario, ¿no? Entonces, bueno, pues le dice, y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Esa es la invitación a ese tercer círculo. Esa invitación que te está haciendo a ti también. Y esa es la invitación a recibir. Lo miró y lo amó. Es la invitación a recibir el amor de Dios. Y es el primer vértice. Y el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes.
Básicamente es lo que dice. Pero hay que entenderlo también. El joven se tenía que retirar. No, es que no lo siguió después. No. Él tenía que retirarse. Es decir, aunque se hubiera ido alegre porque iba a ir a vender todo, tenía que retirarse para vender todo. Entonces no es un final feliz, es un final real. Yo no sé, a mí me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando sucedió lo de mi hija, la hija de en medio, cuando tenía 12 años, y mi hija pues cayó enferma, meningitis, hemipléjica, falla renal, falla hepática, muy comprometida. En esos 10 días se me cancelaron los 3 proyectos en diferentes países, lugares, ¿verdad? En Ciudad de México, en Monterrey, dentro de México, en Estados Unidos y en India. 3 proyectos enormes, se cancelaron los 3, nos dijeron no van. Proyectos de distinta índole, por causas distintas todas, no imputables a nosotros, simplemente se cancelaron los 3 proyectos en 3 países. En esa semana también el seguro avisa que no va a cubrirnos porque no hubo un diagnóstico y de una forma muy injusta, pues simplemente nos dice que no. Entonces no teníamos seguro, no teníamos trabajo ni empresa y mi hija estaba en la etapa más grave posible. Básicamente no era que yo vendí todo y di el dinero a los pobres, pero más bien como lo que pasó con Bartimeo, ¿no? Es decir, Bartimeo es un hijo de familia, por eso es Bartimeo, hijo de Timeo. Era un hijo de familia, alguien famoso. Si no hubiera sido su nombre, no hubiera avanzado no hubiera sido documentado en los evangelios, ¿no? Era importante entender que era Bartimeo, una persona famosa, ¿no? Pero que había quedado ciega. Porque entendemos que no era un ciego de nacimiento, porque a los ciegos de nacimiento se les nombraba ciegos de nacimiento, ¿no? Entonces entendíamos que era una persona famosa y alguien que había pues quedado ciego y que ahora estaba pidiendo limosna. Entonces de alguna forma era también el vender todo, o más bien el Señor lo vende por ti, ¿verdad? Es decir, te despoja de todo, ¿no? Y como lo decíamos también en el episodio pasado, básicamente es como lo que decía Santa Teresita del niño Lisieux, de Lisieux, el niño Jesús. Y es que la oración que decía, Señor, que todos mis consuelos sean amarguras para que solamente tú seas mi consuelo. Básicamente, el Señor torna todos nuestros consuelos en amarguras. Mi empresa, cada uno de mis contratos, eran mis consuelos y ahora eran mis amarguras. Pero ahora tengo el seguro, que era mi consuelo, y ahora se torna en una amargura también. Y entonces la salud de mi familia, y ahora que era un consuelo, por lo menos tenemos salud, ¿no? Hay un dicho en México, para los que no son de aquí, pues un dicho que de repente, pues cuando todo sale mal, siempre dice uno, bueno, por lo menos tenemos salud, ¿no? O damos gracias porque tenemos salud. Y es casi incluso hasta un meme, ¿no? Un meme, en donde pues dice, bueno, pues ya todo salió mal, pero por lo menos tenemos salud. Aquí tampoco. El consuelo de la salud se tornó realmente en una amargura tremenda. ¿Para qué? Para como Bartimeo, que solo Jesús sea mi consuelo. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es cuando Jesús viene a ti, porque en este caso a Bartimeo le llaman. Jesús venía pasando y él dice, Jesús, hijo de David, el primer personaje en ese evangelio que lo llama hijo de David, es decir, Mesías. Y al pedirle un milagro, pues le estaba llamando también Dios. Entonces, oye, ten piedad de mí. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es entender que, dice Proverbios 1, y es entender que Dios es Dios y es el dador de todas las gracias. Ahí es donde se le da la sabiduría de entender que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías. Esa es la sabiduría que nadie más tenía hasta ese momento en ese evangelio. Pues así me pasó a mí. Es decir, entendí todo este llamado, entendí esa vocación, entendí lo miró y lo amó. Y entendí ese ven y sígueme. Porque cuando finalmente Bartimeo, pues el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice, Señor, si tú quieres que vea. Sí quiero. Y pues, ve. O sea, se le quita la ceguera. Y entonces él dice, alabando a Dios, lo siguió por el camino.
Es decir, lo siguió porque ya ahora sí esta era su única consuelo. Todo le va a ser una amargura, ¿no? Y abandona ese, ¿te acuerdan cuando dijo, ánimo, que el Señor te llama? Y él de un salto se pone de pie Bartimeo, haciéndonos un poquito más para atrás, y tira su manto. El manto significa aquello que yo, o sea, cómo me he visto para cumplir mi ministerio, mi vocación, como el manto de Elías, el manto de Jesús, ¿no? Entonces, él tira su manto de pordiosero, de limosnero, y lo tira porque no se quiere presentar ante el Señor como no es su ADN. Pero bueno, ese es el amor de Dios. Es el entender que Dios nos da todo, que nos llama a ese tercer círculo y que al final nos llama a vivir con tres, viviendo los consejos evangélicos. Al final es eso, es entender ese llamado, el llamado del Señor a vivir en una cercanía con Él, a entender que Él es el que nos da realmente todas las respuestas. Y ese círculo íntimo, ese tercer círculo, como yo lo llamo, realmente cuesta todo, ¿no? O sea, vende lo que tienes, todo lo que es tuyo ya no lo será. Y el provecho lo tendrán los pobres, es decir, los que tienen menos que tú, o los que no tienen. Eso es un pobre, ¿no? Y así tendrás un tesoro. Y ese es el retorno de inversión eterno, ¿no? El EROI, EROI, ¿no? Eternal Return of Investment. Es hacer negocios de manera eterna. El empresario de fe, pues, es una vocación, es una llamada a suplicar su sabiduría. Eso es muy importante, ¿no? Es para poder escuchar la palabra de Dios y a dar ese paso de desprendimiento para que Él sea el dueño de todo cuanto tienes. Todo cuanto tienes, no solamente la empresa, absolutamente todo. Porque si ya no tenemos nada, entonces podremos poseer lo único que es valioso. Y esto nos poseerá. Israel será mi pueblo y yo seré su Dios. Y es eso. Nosotros ser su pueblo y Él que sea nuestro Dios, la única forma es despojándonos de todo lo que tenemos para seguirlo. No significa vivir en la ruina y en la miseria. Significa tener una libertad para que el Señor realmente nos diga lo que nosotros debemos de hacer. Es ese círculo íntimo. Es vivir en esa pobreza que es el libro de la sabiduría capítulo 7 dice, la preferí a tronos y tuve nada a la riqueza. Pobreza es libertad para elegir, para añorar, para perseguir aquello que es en realidad valioso, que es el Señor mismo. Esa pobreza como Bartimeo, ya no tengo nada, ya no tengo ni prestigio. ¿Vieron cómo le decían cállate cuando él decía Jesús, hijo de David, cállate? Y él gritaba más fuerte. Oye, la gente se sentía con el derecho de decirle cállate. Ni prestigio tenía, ni reputación tenía. ¿Verdad? Había un predicador que decía que la reputación es una losa enorme que me impide seguir al Señor, hacer la voluntad del Señor. Bueno, eso él ya no tenía esa losa. Es esa pobreza. Pobreza de corazón, libertad de corazón. A eso me refiero. Es también esa obediencia al Señor. Dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que así comenzamos? Y la cumple. Pobreza de escuchar nuestra propia palabra y cumplirla. Pobreza de escuchar nuestra propia palabra y cumplirla. Es escuchar la voz del Señor. Ahí, esa es la obediencia, ¿no? Y pues castidad. Es pobreza de esta bendición. O sea, ten una mujer e hijos, dice una mujer como vid fecunda en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y ahí es no se puede lograr una mujer como vid fecunda en el interior de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa si no se tiene esta castidad. Si realmente no nos consagramos, en este caso, si eres casado, a tu esposa, y si no, entonces al Señor,
Si no nos consagramos, no podemos seguir adelante. Oye, pero entonces, ¿qué ocurre, verdad? Con a lo mejor los empresarios que a lo mejor no siguen este consejo evangélico de la castidad. Yo les aseguro que si no hay una limpieza de corazón aquí, no podremos ver. Y el amor de Dios en este vértice, para seguir este llamado, tiene que ser. De verdad tiene que ser así. Oye, Mike, es muy fundamentalista y demás. Mira, la verdad es que este llamado es así. No es un llamado sencillo. No es, bueno, es lo que pasó con el joven rico. Que nuevamente repito, no significa que el joven rico, pues no, simplemente recibe esa tristeza que todos nos ocurre cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en las cosas de este mundo, ¿no? Que nos pasa a todos. Pero lo que está el Señor diciendo es, tienes que deshacerte. ¿A quién no nos ha costado cuando eso es lo que ocurre, ¿no? Pero la idea es que podamos salir adelante. Pero bueno, volviendo al tema de la castidad, para que yo tenga una mujer y unos hijos realmente, una mujer como vid fecunda y unos hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, realmente lo más importante en ese sentido es que nosotros podamos vivir la castidad como empresarios. El Señor te llama a ser consagrado como empresario de fe. Ese es el círculo íntimo, donde hay pobreza de todo lo que no vale y riqueza por encima de lo imaginable, de lo que sí vale, ¿no? Y es eso, es Santa Teresa de Ávila nos dice en su poema, vivo sin vivir en mí, ¿no? En esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Realmente cuando nosotros nos hacemos prisioneros del Señor, esclavos del Señor, Él se hace prisionero de nosotros, Él se hace esclavo de nosotros. Entonces, realmente ganamos lo que es más importante. Es ese llamado a ser consagrado, a poderle preguntar al Señor, pues, qué es lo que quiere de su empresa. Pero empieza con ese amor de Dios, entendiendo que somos, entendiendo esas dos frases, ¿no? El Señor lo miró y lo amó. Entendiendo esas dos frases es el amor de Dios. No es el amor a Dios, ¿ok? Entendido. No es tanto lo que yo puedo hacer para mostrarle mi amor o para decir que lo amo o para hacer las obras que demuestran mi amor. Es recibir el amor que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y esa es, bueno, la primera parte o el entendimiento de qué es el amor de Dios y en el llamado de empresario. El segundo punto dentro de amor de Dios es el preguntarle a Jesús. Es su empresa. Y este es un punto muy importante, ¿eh? Y me voy a tardar lo que sea necesario para poder explicarlo, ¿no? Pero hablando sobre los consejos evangélicos, sobre pobreza, castidad y obediencia, este es un punto medular. Estábamos en una reunión, ¿de acuerdo? En donde, bueno, pues el empresario se acaba de consagrar y decía, pues, lo que todo el mundo decía, ¿no? Muy bien, pues ahora esta empresa, el dueño es Jesús. Jesús es el director general realmente y nosotros somos sus colaboradores, ¿no? Y en eso, pues, estaba hablando el director general y el contador, una persona muy, muy práctica, una persona muy sencilla, que no tenía grandes sofisticaciones en temas de fe, pues corrige a su director y dice, a ver, pero espérame, porque en el acta constitutiva sigues tú sigue tu nombre ahí, no está el de Jesús, ¿verdad? Eres tú, entonces tú eres como el dueño, ¿verdad? O sea, en la realidad. Y dice el empresario, bueno, sí, lo que pasa es que de manera simbólica, ¿me entiendes? Y tal. Oye, es que ahí el empresario no supo cómo explicarlo. Y también sus acciones no demostraban la tenencia de esta empresa del Señor. En la realidad, el Señor sí tiene que regir tu empresa de manera objetiva. ¿Pero cómo? Pues aquí es preguntándole a Jesús. Jesús está vivo. Él es la vida.
Él es la vida eterna, ¿verdad? Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. El camino y es la verdad. Pero es la vida. Está vivo. Y Dios es un Dios de vivos, ¿no? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No? Es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Y lo dijo Jesús también. Y aquí es muy importante el que no se quede como letra muerta. Que no se quede solamente en un tema simbólico, como le decía este empresario que no entendía claramente lo que es ser empresario de fe, empresario consagrado. Es que sea verdaderamente el Señor decidiendo todo lo que haya que decidir dentro de la empresa. Es de la empresa. Estaba platicando hace unos días, estaba con un empresario que estaba muy atribulado y que decía: yo me siento muy mal porque tengo una depresión. ¿Y por qué tienes una depresión? Porque estoy muy angustiado porque el negocio va mal y no tengo suficiente dinero. Un empresario consagrado y un empresario de fe. Y yo le decía: oye, ¿sabes qué? Mira, yo he tenido colaboradores en toda mi vida, pues he tenido colaboradores muy fieles, muy buenos. La verdad, el Señor me ha bendecido muchísimo con colaboradores que nos han ayudado muchísimo, pues a cumplir el objetivo de la misión, el propósito de esta empresa. Pero yo nunca he visto a un colaborador mío en depresión por la empresa. A lo mejor preocupado, pero nunca en depresión por la empresa. Y es eso porque no lo entendemos y no lo vivimos. Y no le pedimos al Señor que nos dé la gracia para poderlo vivir. Entender que es su empresa y que nosotros somos unos empleados, somos unos colaboradores, que trabajamos como directores generales, pero tenemos un salario. Y el Señor tiene que preocuparse por eso. Y el Señor lo hace y se preocupa por ti. Y se preocupa mejor de lo que tú lo harías. Y entonces aquí no cabe la angustia ni la depresión. Claro que nuestra parte humana lo va a sufrir de acuerdo al grado de gracia que el Señor otorga. Y para eso hay que pedir. Pero el punto medular es: pregunta a Jesús. Al final, Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. En el libro de la sabiduría, capítulo 7, del 7 al 11, dice: supliqué y se me concedió la prudencia. Es decir, pues, ¿qué es la prudencia? Al final es el juzgar de acuerdo a los criterios de Dios, ¿no? Esa es la prudencia. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Si tú lo invocas, viene. Es una promesa que está en las Escrituras. La preferí. Si tú la invocas y viene, tienes que preferirla a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Ese es el libro de la sabiduría, capítulo 7, del 7 al 11. Querido empresario de fe, para realmente profundizar el vértice número 1, que es el amor de Dios, este pasaje de sabiduría, capítulo 7, te ruego que puedas tú meditarlo de una manera mucho más profunda. Porque de esta forma vamos a entender cómo podemos activar el poder preguntarle a Jesús y que Jesús nos pueda responder. Eso es lo más importante. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Es decir, la preferí a los tronos y a los cetros. El afán número 1 del hombre es el poder. Hacemos muchas cosas, a lo mejor por dinero o por prestigio, pero todo eso nos da poder. No para que queremos el dinero apilado de repente
alguna cuenta de banco, para nada, es para tener poder. Pero ahí tienes esa necesidad. Tenemos que hacer el esfuerzo por preferir a esta sabiduría. Y es decir, la sabiduría es entenderlo, el corazón de Dios para nosotros. Entender la voluntad de Dios, el corazón de Dios hacia nosotros, la voluntad de Dios para nosotros y para nuestras vidas, para nuestra empresa. Por eso, nuestro servicio, Despega y Piloto Automático, comienzan con el ADN. Porque necesitamos esa sabiduría, entender lo que Dios tiene para nosotros, el amor de Dios hacia nosotros. Tenemos que entenderlo. Y tenemos que preferirlo al poder. Tuve en nada la riqueza, preferirlo a la riqueza monetaria. Preferirlo a la riqueza monetaria. Yo recuerdo, les cuento aquí brevemente, estábamos en un diciembre y pues estaba dificilísima la cosa. Simplemente en diciembre, para los que no entiendan de consultoría, regularmente no hay cierres, es decir, a partir de la segunda semana de diciembre se apaga todo hasta la segunda de enero. Y pues teníamos un tema en donde, bueno, pues qué va a pasar porque no pudimos cerrar nada, no cerramos nada, no hubo ningún cliente por ahí. Y pues decimos, bueno, pues que haya un lanzamiento, un webinar, ¿no? Por ahí que haya un lanzamiento y por ahí ofrecemos algunos cursos y de alguna forma, pues obtenemos cualquier cosita para pasar el año, ¿verdad? Pagar empleados. Y bueno, pues básicamente en eso estábamos cuando recibo del Señor en la hora eucarística y recibo del Señor, el Señor me dice, tienes que dar estos cursos gratis. Pero entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? ¿De qué vamos a vivir? O sea, no vamos a tener la riqueza para realmente pues salir adelante. Olvídate de riqueza, simplemente no vamos a poder tener la manutención. Es irresponsable esto que me estás diciendo. Entonces yo le digo al Señor, confírmame, Señor. Y nuestra asesora de marketing, que no es una empresaria de fe ni nada por el estilo, pues yo le digo, Señor, háblame a través del asesor. ¿No? Ya de alguna forma. Empieza la junta y ve las fechas y ve pues, nuestra dinámica de negocio y dice, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor tu lanzamiento tiene que ser la tercera o cuarta semana de enero. Y pues, ¿y qué hacemos con este lanzamiento que íbamos a hacer en diciembre? Pues, no sé, dalo gratis. A lo mejor, pues selecciona gente clave y pues lo das gratis. Yo no podía creer. El Señor estaba confirmando a través de esta persona lo que me había dicho en la hora eucarística. Entonces se confirmó, se discernió. Y aquí oye, esa es la sabiduría de Dios. ¿A qué la prefieres? Acuérdate, si a la sabiduría de Dios le das seguimiento y lo obedeces, el Señor te va a dar. Entonces, cuando tú obedeces la sabiduría, estás prefiriéndola a cualquier otra cosa. En este caso, pues yo la preferí a la riqueza. Y entonces, bueno, pues ahí es donde el Señor dice, bueno, dado que tienes sabiduría, te voy a dar más, ¿no? Déjame decirte, digo, para cerrarla, tampoco es tan malo. Recuerdo que, pues estando en una oración en un centro de formación del Reino Christi que se llama Guadalupe, aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey, al norte de México, estando ahí un sábado, me acuerdo, un sábado dedicado a María, pues íbamos a orar por niños con cáncer y pues yo también tomé la decisión de no hacer cosas de trabajo los sábados, lo posible. Tendría que ser cosas de familia o cosas de evangelización, cosas así. Y pues estaba orando por los niños y me llega un mensaje. Y me dicen, oye Mike, perdón que te moleste en sábado, pero quiero ver si pues el servicio que teníamos para enero de un Despega lo podemos tener en diciembre. Pero también, y dime si no se puede, el único día que tengo de diciembre es el 12 de diciembre, día de la Guadalupana. Estaba yo en el centro guadalupano un sábado y me dice que si puedo tener un Despega o un ADN, perdón, iniciando el 12 de diciembre. Y yo dije, claro que sí, ¿no? Pero aquí es la Virgen de Guadalupe realmente, básicamente dijo, no tienen vino,
intercedió por nosotros y el Señor pues nos mandó esa consultoría que realmente cubrió los gastos para el resto de diciembre. Estábamos por ahí del 20 de diciembre ya había pasado toda esta consultoría y demás, y andábamos un poco apretados por ciertos pagos que tuvimos que hacer, que también tiene que ver con esta empresa que estamos generando, Empresarios de Fe, que nació en el 2024, y pues andábamos un poco cortos y bueno, nosotros estábamos acostumbrados ya a estar cortos, ¿verdad? No importa. Pues en eso recibo una llamada y pues me piden de alguna forma, me preguntan si se pudiera un servicio que vamos a tener en febrero, empezarlo a pagar a partir de diciembre. Y con eso logramos saltar diciembre hasta enero sin problema en temas financieros. Y yo no hice absolutamente nada. Con eso el Señor me dijo, no te necesito para sacar adelante la empresa. La sabiduría es número uno. Y al final, cuando tú haces lo que yo te estoy diciendo, o sea, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y no es la palabra de Dios en general, sino la palabra de Dios para ti, empresario de fe. Lo que el Señor te está diciendo que hagas en cada momento, en cada situación, entonces eres dichoso. Y entonces obtienes la autoridad espiritual para ir adelante en todas las situaciones. Entonces, bueno, es muy importante el tema de preferirle a la riqueza, ¿no? La preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Igualmente, o sea, incluso hay veces que la sabiduría te hace ser ciego a las cosas de este mundo. Y está bien. Tienes que estar siempre a la luz de esta sabiduría, ¿no? El empresario de fe se trata de que Jesús es el dueño de tu empresa. La estrategia la pone Él. ¿Cómo crees que tú, cómo que tú que te enterarás de esa estrategia que el Señor tiene para su empresa? La sabiduría. Y bueno, pues los pasos para la sabiduría. Oye, ¿cómo le vamos a hacer, Señor? ¿Cómo le hago, Mike, para realmente tener esa sabiduría? Con 3 pasos muy complejos y difíciles. Y bueno, esto lo digo mucho y pues se ríe mucho la gente cuando lo estoy diciendo por los 3 pasos, pero son reales y súper poderosos, ¿no? Paso número 1 es preguntarle al Señor. Paso número 1. Paso número 2, esperar una respuesta. Y paso número 3, ejecutar en consecuencia. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero cómo? O sea, un episodio de podcast completamente dedicado al amor de Dios. Y bueno, me dices que tengo que pues recibir pues todo lo que el Señor me quiera decir y preguntarle a Él en todo momento. Y pues la verdad es que el método parece muy sencillo. Y sí lo es simple, pero no es sencillo. Es preguntarle a Dios, porque nunca le preguntamos, oye, ¿tengo que endeudarme o no? No sabemos. Oye, ¿tengo que emprender negocios con este cliente o no? No sabemos. ¿Este proveedor es el bueno o no? No sabemos. Hay que preguntarle al Señor. Oye, ¿debería de contratar a alguien o no? ¿Esta persona que tengo enfrente es la candidata correcta? ¿Sí o no? No le preguntamos al Señor. Nosotros deducimos su voluntad y está muy bien para el segundo círculo, pero no para el tercero. Para el tercero tenemos que preguntar. Pero cuando le preguntamos, nunca esperamos una respuesta. Nunca. Tenemos que esperar una respuesta. Señor, tengo que contratar a esta persona. ¿Qué crees que es lo que el Señor te está respondiendo? Y aquí puedo ayudarme con otras personas, claro, el discernir. Oye, tu consejo puede también preguntar junto contigo, frente al Santísimo, excelente. Puedes abrir la Biblia y el Señor habla a través de la Biblia también. Sí, Señor, claro que sí. Y cuando te responda, cuando entiendas qué es o creas entender lo que el Señor te dijo, actúa en consecuencia. No tengas miedo de actuar en consecuencia. El Señor te va a abrir las puertas, te va a abrir el camino, vas a entender y te va a confirmar que lo hiciste correctamente. Y cuando hayas escuchado una voz que a lo mejor es muy un caballero, porque el Espíritu Santo no te forza ni te controla, te sugiere de una forma muy sutil.
muy, muy cómoda, por así decirlo. Te sugiere el camino a seguir. Te sugiere el camino a seguir y si tú lo escuchas y dices, Señor, más o menos entendí esto y lo ejecutas, el Señor va a apreciar esa búsqueda de la sabiduría y te va a dar más sabiduría. La voz se va a aumentar, las confirmaciones se van a aumentar. La comunicación va a empezar a ser plena y esa es la idea. Somos hijos de Dios, somos bautizados y somos llamados a este llamado y el Señor te da absolutamente todo lo que necesitas para cumplir este llamado. Y este llamado empieza con el amor de Dios y ese amor de Dios es la cercanía con Dios y es poder entender qué es lo que Dios quiere y poder ejecutar con valentía. Si el Señor me decía que tenía que dar esto gratis, lo discerní porque a mí me costó demasiado. Pero luego ejecuto con decisión, con valentía. Como lo haría un colaborador tuyo, un empleado tuyo. Así lo haría. A veces no entiendes. Busca entender, como lo haría un buen colaborador. Y entonces ejecuta. Y vas a ser dichoso. Y va a haber, como dice aquí, riquezas incontables. Literalmente. Obvio, no lo hagas, porque esto no es tampoco el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Como lo llaman. Es realmente la ejecución, el poder vivir el amor, el poder preguntar, el poder entender lo que Dios quiere y realmente poderlo hacer tuyo. Cuando lo entiendes, lo puedes hacer tuyo. Entonces, bueno, pues un consejo. Bueno, pues uno de los temas es que un empresario de fe consagrado ve hacia el ayuno, esa práctica que el Señor, desde siempre, el Señor Jesús lo promovía. El ayuno, por lo menos 2 veces a la semana. Oye, pero ¿qué es esto? Mira, tengo trabajo y tal. Bueno, claro. Pero no significa a lo mejor que dejes de comer todo, ¿no? Hay veces que es pan y agua, por ejemplo. Desde la mañana hasta la noche, teniendo una sola comida, a lo mejor en la noche, a las 6 de la tarde, una comida ya bien para romper el ayuno, ¿no? O a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, lo que te funciona a ti, pero realmente poder dar un tiempo de ayuno. De decir, oye, a esta carne la voy a detener. Le voy a dar todo lo que quiera. Porque eso va a subirle el volumen a esa voz del Señor. Porque va a bajarle el volumen a la carne. Va a suavizar nuestro corazón, va a humillarnos también. Y vamos a hacernos entender que el Señor es el que merece toda la gloria. Y yo de alguna forma también lo estoy haciendo, diciéndole a la carne, tú no mereces toda la gloria, lo mereces el Señor. Entonces, en las medidas de tu posibilidad, puede ser un ayuno de cualquier otra cosa. Y no comer chocolates, no tomar café. Algo importante que te cueste. Por lo menos 2 veces a la semana. Ya de cajón. Y te va a ayudar muchísimo a escuchar más el corazón del Señor. Sé también perseverante. Y como decía San José María, este es el de intentar y volver a intentar. El tema de empezar y comenzar y recomenzar. Decía San José María. Comenzar y recomenzar. Comenzar a hacer lo que tienes que hacer, orando todos los días ante el Señor. Yo lo que hago es que hacía media hora de adoración al Santísimo, puesto, pero después dije, oye, bueno, a ver, si yo tuviera un colaborador, ¿no me gustaría tener una junta diaria de 1 hora? Sí, bueno, pues igual tú, o sea, como yo me dije a mí mismo, Señor, yo soy un colaborador malísimo, veo que cometo muchísimos errores, necesito tu ayuda, necesito que me guíes en esto, ¿verdad? Sobre todo, pues un empresario, una empresa que va empezando, empresarios de fe, de consultoría, yo no sé qué decir ni qué hacer, ¿no? Entonces necesito que tú me vayas diciendo. Entonces yo llevo un diario donde voy anotando mis preguntas, 7, 8, 9, 10 preguntas, y voy preguntando al Señor y voy escuchando qué es lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que yo creo que dice? Cuando hay una situación que a lo mejor yo considero muy grave, entonces pido ayuda para que disciernan. O mi esposa, que es mi socia, o pues otros empresarios de fe con los que estoy viviendo este llamado a que me ayuden a discernir sobre temas muy específicos que yo considero que son graves. Esa es la idea. También me ayudo de la Biblia. Hablo la Biblia y empiezo a entender, a leer y a tratar de entender, pidiendo sabiduría, qué es lo que Dios quiere decirme sobre un tema en específico. Pero es preguntar.
al final es esperar una respuesta, y si no estás escuchando la respuesta, es que algo estás haciendo que no te lo está permitiendo escuchar, porque Jesús está respondiendo, te lo aseguro, ¿no? Y número 3 es actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Al principio va a ser actuar en algo que a lo mejor no es muy sólido para ti, pero después vas a empezar a reconocer la voz de Dios, vas a entender de qué va la cosa, cuándo es Dios y cuándo no es Dios, y entonces vas a poder ejecutar de una forma más segura. Al final se trata de los síes que tú des al Señor. Que tengas un corazón abierto para aprender. Los síes que Dios quiere de ti. Firma en blanco el cheque y que Dios lo llene. Básicamente ese es el tema. Cuando se sanó mi hija la primera vez, porque he tenido 3 eventos ahí de cercanos a la muerte, de la cual el Señor nos ha protegido, nos ha salvado en cada uno de ellos, ha sido completamente fiel. Pero en el primer evento me acuerdo que después de que el Señor la sanara el 17 de noviembre, yo estaba hablando con mi compadre Marcial Padilla y pues estábamos platicando sobre que, oye, no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer de mí. O sea, ¿por qué el Señor llega, una misionera católica impone las manos, pide en el nombre de Jesús su sanación y mi hija se levanta cuando estaba completamente postrada, 12 años, hemipléjica, no se podía mover, estaba con falla renal, falla hepática y pues la misionera se enteró que tenía 12 años y dice, como el pasaje, Talita Kumi Ori, ¿no? Niña, a ti te hablo, levántate y resplandece. Como dice el texto en hebreo. No me acuerdo si es griego en este caso, pero bueno, en hebreo es de Isaías. Levántate y resplandece. Y pues se levantó mi hija. Y entonces, pues fue para nosotros un shock muy importante y para mí fue necesito entender qué significa todo esto. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí con este milagro, ¿no? Y mi compadre, ya conocedor de muchísimos años de estar en el Señor, me decía, no, Mike, no te apures, el Señor no es un Dios inmisericordia, ¿no? Es un Dios misericordioso. Tú lo único que tienes que hacer es decirle a Dios que sí. Es decir, firma el cheque en blanco y que Él lo llene. Y literalmente seguí su consejo y ha sido un cambio completo. Es más, gracias a eso estás tú escuchando este podcast el día de hoy. Entonces, pues no sabemos, por eso hablamos sobre riquezas incontables, no sabemos realmente todo lo que tiene que ver con que hayamos dicho nosotros sí al Señor y que realmente hayamos obedecido lo que el Señor nos ha pedido. Y bueno, pues dentro de este vértice que es amor de Dios, que el primer punto era preguntarle a Jesús, el primer punto es ese círculo, el tercer círculo íntimo de Jesús, el segundo es pregúntale a Jesús y el tercero es cierra las puertas del mal a tu empresa. Es decir, y esta es una decisión clave para poder continuar con este amor de Dios, literalmente, clave. En el Salmo, hay un Salmo, el Salmo 1, y este es un Salmo, lo tomé de un Salmo, de la misa, el Salmo responsorial del Salmo 1. Dice, dichoso quien confía en el Señor. Pero entonces dice, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos, ¿no? Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Mira, yo sí te digo una cosa, muchas veces no entendemos. Y nosotros hacemos cosas porque no se puede hacer otras, esperando tener éxito. Pero la palabra de Dios en el Salmo 1 te lo está prometiendo, que si haces las cosas mal, no tendrás éxito. Mike, pero tengo muchísimo dinero. Puede ser que tengas dinero, va a ser de manera temporal, una, y dos,
estás abriendo la puerta a cosas terribles dentro de tu empresa. Y 3, olvídate del tercer círculo. Porque no estás vendiendo. Porque no todos tus consuelos han sido amarguras. Tus consuelos siguen siendo consuelos. Y entonces no puede estar Jesús como tu único consuelo. ¿Por qué? Porque si Jesús no me responde, yo tengo mi evasión fiscal para sostenerme. Si Jesús no me responde, yo tengo mi negocio medio turbio para consolarme, ¿no? Y ahí es donde ya no funciona ese recibir el amor de Dios. Ya no funciona ese tercer círculo y ya no puede ser parte de ser empresario. No es una situación sencilla, pero es imposible que se pueda vivir si no tienes integridad y justicia en los negocios, ¿no? Como empresarios de fe, somos la primera línea de defensa de nuestras empresas contra el mal. Debemos cerrar las puertas al enemigo. Trampas, fraudes, mentiras, injusticias no deben tener lugar en nuestros negocios. Ninguna injusticia. Y más adelante veremos también el vértice de los colaboradores, donde pues nosotros tenemos ahí las tres identidades de Jesús, las 3 misiones de Jesús como sacerdote, profeta y rey. Pero de entrada te digo que tú no debes de permitir la injusticia, ¿no? Teresa de Ávila enfrentó dificultades, pero nunca se desvió hacia atajos, ¿no? Ella era excelente empresaria de fe, donde puso varios monasterios y se reformó el Carmelo con ella, y vivía la integridad de manera incuestionable, ¿no? Y como ella, debemos asegurarnos de que nuestras empresas reflejen la luz del Evangelio. Al trabajar con justicia y verdad, no solo protegemos nuestra empresa, sino que le damos un testimonio al mundo del poder de Dios en nuestras vidas. Ese es lo más importante. Tiene que ver con la confianza en el Señor, en el Sagrado Corazón de Jesús. Decía Santa Margarita María de Alacoque, si quieres agradar a Dios, confía en su Sagrado Corazón. Si quieres agradarle más, confía más. Y si quieres agradarle inmensamente, confía inmensamente. Para ser un árbol plantado junto al río, que da frutos a su tiempo, necesitamos entender que tenemos que vivir en el tiempo de Jesús, en el Kairos, ¿no? El tiempo de la salvación, es el tiempo de Dios, es un paso, una transición del Cronos, ¿no? El tiempo de los hombres, al Kairos, el tiempo de Dios. Nunca se marchita, se renueva todos los días. Ahí es donde realmente nosotros alcanzamos esa prosperidad que estamos buscando. Y es confiar en el Señor completamente. Si el Señor nos lleva por cañadas oscuras, es decir, que hay una purificación después de tu consagración, entiéndelo. Eso es algo muy normal. Pero hay un amanecer. Hay un momento en donde Jesús te termina de purificar y en donde sale el sol para tu vida y en donde eres inmensamente feliz, donde eres dichoso, porque escuchas la palabra de Dios y porque la cumples, ¿no? Al final vas a ser exitoso. A la Madre Teresa de Calcuta pues le dijeron alguna vez, oiga madre, pues mire, está muy bien lo que está haciendo usted, pero en India hay muchos pobres. Usted está llamada a los pobres de los más pobres, pero en India hay muchos pobres de los más pobres, ¿verdad? ¿Está esperando usted de alguna forma pues acabar con todos ellos? Y dice, bueno, pues al final, pues yo no he venido a tener éxito, sino a cumplir la voluntad de Dios. En general, el mundo define éxito, pero no es el éxito que es definido desde el cielo. El éxito es cumplir la voluntad de Dios al final. El éxito para el Señor es proponerse metas y cumplirlas. Y el ciclo de los empresarios es muy sencillo. Mira, se le ocurren ideas, hace planes, comunica el plan, ejecuta el plan y tiene éxito. Ahora, el éxito del Señor es romper ese ciclo. Obtienes de Dios las ideas, la inspiración, la adereza con tu creatividad, hace tu plan, comunica el plan, ejecuta el plan y tiene el éxito del Señor, en el tiempo del Señor, en el Kairos, porque no sabemos realmente cuándo realmente va a fructificar aquello que sembré, ¿no? Los malvados, y eso es como más importante, los malvados serán como la paja barrida por el viento. El Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Esa es una sentencia que el Señor da a los malvados. Erradiquemos el mal en nuestras empresas. Que sea una prioridad en